Vamos a hacer, buenos días, primero, vamos a hacer un segundo vídeo en el que vamos a intentar ver aquellos ejercicios de probabilidad que se resuelven mediante conjuntos o diagramas de Venn. En el primer vídeo vimos cómo se resolvían aquellos ejercicios de probabilidad que se hacían con diagramas en árbol. Son los dos grandes bloques que habitualmente se suelen preguntar en probabilidad. Por norma general nos van a poner dos preguntas, dos problemas de probabilidad. En un bloque nos pondrán un ejercicio que lo haremos o resolveremos con un diagrama en árbol. Y en el segundo, casi con toda seguridad, nos van a poner un ejercicio que resolveremos con un diagrama de Venn. Luego, una vez que demos la explicación, veremos algún ejemplo de ejercicios de selectividad o de la EBAU, ¿vale? Como realmente se llama ahora, en los que podremos resolver mediante este segundo procedimiento. Venga, imaginaros que nos plantean el siguiente problema, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo lo más práctico posible. Nos dicen que la probabilidad de que un alumno, ¿vale?, apruebe la asignatura de matemáticas en un instituto es del 60% o de 0,6. Nos dicen que la probabilidad de que un alumno apruebe la asignatura de química en un instituto es de 0,5 o del 50%. Y por último nos dicen que la probabilidad de que el alumno apruebe la asignatura de matemáticas y la asignatura de química es de 0,4. Recordad que esto significaba y, es decir, que ocurra tanto el primer suceso como el segundo, es decir, la probabilidad de que el alumno apruebe tanto matemáticas como química. Bueno, este problema nosotros lo vamos a resolver de tres formas diferentes, ¿eh? En primer lugar, lo vamos a resolver utilizando lo que se conocen como conjuntos o diagramas de Venn. Así que vamos a hacer un pequeño conjunto y aquí vamos a hacer un primer círculo en el cual pondremos la gente que aprueba matemáticas. A continuación haremos un segundo círculo en el que pondremos la gente que aprueba química. Este trocito que tenemos justamente aquí en medio, ¿vale?, es la gente que aprueba matemática y química las dos a la vez. Y como nos dice en el enunciado del problema, esa probabilidad sabemos que vale 0,4. Como matemáticas en total la aprueban 0,6, es decir, todo el conjunto de matemáticas es 0,6 y este trocito que tenemos aquí es 0,4, esto de aquí tiene que ser lo que falte para llegar a 0,6, es decir, tiene que ser 0,2. De forma que 0,2 más 0,4 nos darían el total de 0,6, que es la gente que aprueba matemáticas. Como toda química lo aprueba 0,5 o el 50% y este trocito ya es 0,4, esto de aquí tiene que ser lo que falte para llegar a 0,5. Como aquí tengo 0,4, para llegar a 0,5 nos faltaría 0,1. Si sumamos toda esta gente, que es la gente que aprueba solo matemáticas, matemática y química, tenemos 0,2 y 0,4, 0,6 y 0,1 serían 0,7, hasta el total de probabilidad que es 1, nos faltaría 0,3, que lo ponemos justamente aquí fuera. Y ahora vamos a distinguir cada uno de estos casos, lo que son. Este primer caso que nosotros tenemos aquí es la gente que aprueba matemáticas y la gente que aprueba química. Este que nosotros tenemos aquí es la gente que aprueba matemáticas y que no aprueba química, ¿vale? Recordad que no aprueba si se pone siempre con una rayita encima. Este conjuntito que tenemos aquí es la gente que aprueba química y no aprueba matemáticas. Y por último, este que tenemos aquí es la gente que no aprueba matemáticas y tampoco aprueba química, ¿eh? Y ya tendríamos realmente a todo el mundo. Por una parte tenemos que la probabilidad de aprobar matemáticas y no química directamente sería 0,2. La probabilidad de la gente que aprueba matemáticas y química desde el principio ya sabemos que vale 0,4. La probabilidad de que una persona apruebe química y no matemáticas, pues también sabemos que es 0,1. Y por último, la probabilidad de que una persona no apruebe matemáticas y no apruebe química es directamente 0,3. Bueno, y ahora vamos a ver qué preguntas son las típicas que nos suelen hacer. Habitualmente la primera pregunta que le encanta preguntarnos a todos los profesores es la probabilidad de aprobar alguna, es decir, probabilidad de aprobar matemáticas o aprobar química. Recordad que esto significaba en una unión, significaba o alguna. Para calcular esta probabilidad tenemos dos posibilidades. La probabilidad de aprobar matemática o química, es decir, o matemática o química o las dos, pues sería justamente todo este trocito que tengo aquí. Es decir, ahí dentro de ese conjunto cogemos la gente que aprueba solo matemáticas, la gente que aprueba solo química o la gente que aprueba las dos. Es decir, esto lo podríamos calcular perfectamente cogiendo la probabilidad de que aprueben matemáticas y no química, más la probabilidad de aprobar matemáticas y química, más la probabilidad de aprobar química y no matemáticas. Es decir, simplemente sumaríamos esto que tengo aquí, que es 0,2 más 0,4 más 0,1, que al final esto nos quedaría, ¿vale?, un total de 0,7. Tenemos también otra posibilidad muy buena para calcular esta probabilidad, ¿vale?, que sería la siguiente. La probabilidad de aprobar matemáticas o química lo podemos hacer haciendo uno menos su contrario. Lo contrario de aprobar alguna es no aprobar ninguna, es decir, no aprobar matemáticas y no aprobar química. Es decir, esto sería 1 menos la probabilidad de no aprobar ninguno sería 0,3, que al final nos da 0,7, que es exactamente lo mismo.
Y ya por último, ¿vale? La última forma en la cual, con la cual tenemos de hacer esta probabilidad, ¿vale? Es utilizando la fórmula que habitualmente tenemos para una unión. Por definición, ¿vale? La probabilidad de que ocurra matemáticas o química es la probabilidad del primero, la probabilidad de matemáticas, más la probabilidad del segundo, que sería la probabilidad de química, menos la probabilidad de matemáticas y química. Vamos a intentar entender por qué realmente, ¿vale? Esta probabilidad es así. Es decir, la probabilidad de probar alguna, que sería todo este conjunto que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Sería, ¿vale? Cogemos, ¿vale? Todo matemáticas, le añadimos toda química y como este trocito de aquí lo hemos cogido 2 veces, se lo restamos. Por eso esta fórmula es así. Es decir, esto nos quedaría, la probabilidad de probar matemáticas sería 0,6, la probabilidad de probar química sería 0,5, menos la probabilidad de probar las dos sería 0,4. Si hacemos esta operación nos sale 0,7 y como vemos nos sale exactamente lo mismo que en los dos casos anteriores. Por tanto, tenemos una triple probabilidad, la más famosa de todas. Es verdad que esta, ¿no?, es la más teórica y la que por norma general a los profesores les suele encantar y les gusta más. La segunda pregunta típica que nos suelen hacer aquí es probabilidad de no aprobar ninguna, es decir, de no aprobar matemáticas y no aprobar química. Realmente en el árbol ya lo tenemos, ¿vale? Porque tenemos directamente en el árbol que esa probabilidad directamente vale 0,3, ¿eh? Pero si queremos hacerlo de forma un poquito más teórica, hay una fórmula muy importante que nos dice que lo contrario a no aprobar ninguna es aprobar alguna. Por tanto, la probabilidad de no aprobar matemáticas y no aprobar química es 1 menos la probabilidad de aprobar alguna, matemática o química. Como esta unión ya la tenemos, que es 0,7, 1 menos 0,7, al final nos quedaría, ¿vale?, si no me equivoco, 0,3. Y tendríamos una segunda posibilidad. Y bueno, ya hay más preguntas posibles para este ejercicio. Nos podrían preguntar, por ejemplo, la probabilidad de aprobar solo una asignatura. Si aprobamos solo una es porque aprobamos, ¿vale?, matemáticas y no química, o la otra opción que tendríamos sería aprobar química y no matemáticas. En este primer caso, matemáticas y no química sería 0,2 y esto que tengo aquí sería 0,1. También hay que decir, si queremos calcular esta probabilidad, por ejemplo, mediante fórmulas, ¿vale? Hay una fórmula que nos dice muy importante que la probabilidad de que ocurra un suceso sí y el otro que no es la probabilidad del que sí, es decir, la probabilidad de matemática y no química sería la probabilidad de matemática menos la probabilidad de matemática y química, la intersección. Es decir, por definición, la probabilidad de que ocurra A y no B es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersecado con B. De todas maneras, es verdad que aquí, como tenemos el árbol hecho, todo esto nos sale directo, ¿vale? Y realmente, pues, esta última fórmula que hemos puesto, pues realmente casi con toda seguridad no nos va a hacer falta para resolver este último ejercicio. Ni que decir que aquí, evidentemente, también podemos utilizar probabilidades condicionadas. Por ejemplo, nos podrían preguntar qué probabilidad tengo de que un alumno apruebe matemáticas si sabemos que ya ha aprobado química, ¿vale? Y esto simplemente, pues, utilizamos la fórmula de la condicionada, que sería la probabilidad de la intersección, matemática y química, partido de la probabilidad de lo que sabemos, que, ¿vale?, es química. Recordad que esto de aquí es lo que sabemos que ya ha ocurrido, sabemos que el alumno ya ha aprobado química, y esto que tenemos aquí es por lo que nos están preguntando, es decir, qué probabilidad tengo de que el alumno apruebe matemáticas si ya sabemos que el alumno ha aprobado química. Matemática y química sería 0,4, química sería 0,5, esto lo dividimos y si no me equivoco nos sale 0,8, ¿vale? Y esa sería la probabilidad de que un alumno apruebe matemáticas si sabemos que ya previamente ese alumno, ¿vale?, tiene aprobada la asignatura de química. Por último, ¿vale?, para hacer este ejercicio vamos a ayudarnos de una cosa que se llama un cuadro de contingencia, ¿vale?, que ya veréis que es un procedimiento también muy rápido y que gusta mucho para el cálculo de estos ejercicios. Sí, es muy parecido a lo que hemos hecho antes del diagrama de Venn, pero ahora lo vamos a hacer con una especie de cuadro. Recordamos, ¿vale?, que los datos que nos daban era la probabilidad de aprobar matemáticas es 0,6, la probabilidad de aprobar química es 0,5 y la probabilidad de aprobar matemáticas y química, ¿vale?, es 0,4, ¿vale? Y con estos datos vamos a hacer un pequeño, ¿vale?, cuadro de contingencia, ¿vale? En ese cuadro vamos a poner, en primer lugar, aquí la gente que aprueba matemáticas y aquí la gente que no aprueba matemáticas, aquí la gente que aprueba química y aquí la gente que no aprueba química. Hacemos un pequeño cuadro. Y aquí justamente en los finales ponemos las probabilidades de los sucesos completos. ¿Qué quiere decir eso? Pues la probabilidad de aprobar matemáticas sabemos que es 0,6, pues aquí ponemos 0,6. La probabilidad de no aprobar matemáticas pues sería 0,4. Es decir, o apruebo matemáticas o no la apruebo. La probabilidad de aprobar química sería 0,5. La probabilidad de no aprobar química sería también 0,5. Y ya
Este dato de aquí también nos lo dan, porque la prioridad de aprobar matemática y química, justamente aquí, ¿vale? Tenemos matemáticas y tenemos química. La prioridad de aprobar matemática y química, pues sería también 0,4. Bueno, ahora vamos a completar los que nos quedan y este cuadro es muy sencillo de completar, porque simplemente este más este nos tiene que sumar este, y este más este nos tiene que sumar este, y este más este nos tiene que sumar este. Es decir, cada fila y cada columna suma el total. Por tanto, como aquí tengo 0,4, para llegar a 0,6, aquí nos faltaría un 0,2. Como aquí tengo 0,4 y aquí tengo 0,5, aquí nos faltaría un 0,1. Y como aquí tengo 0,2 y aquí tengo 0,5, aquí nos faltaría un 0,3. Fijaros que 0,2 más 0,3 nos da 0,5, 0,1 más 0,3 nos da 0,4, 0,4 más 0,2 nos da 0,6, ¿vale? Y todas las filas y todas las columnas siempre suman justamente lo que tenemos al final. Bueno, pues ya esto nos dan prácticamente información de todo. Fijaros que estas personas que tengo aquí son la gente que aprueba matemáticas y suspende química. Esta gente que tengo aquí es la gente que aprueba química, ¿no? Y suspende matemáticas. Y esta gente que tengo aquí es la gente que suspende química y suspende matemáticas. Es decir, ya tendríamos realmente todos los casos. La probabilidad de aprobar matemáticas y no química serían justamente estos, que serían 0,2. La probabilidad de aprobar química y no matemáticas serían química y no matemáticas serían 0,1, y por último la probabilidad de no aprobar ninguna de las dos, es decir, no aprobar matemáticas y no aprobar química, ¿vale? Sería 0,3. Bueno, con esto ya hemos visto un poquito lo más importante que se puede ver en este tipo de ejercicios que habitualmente por norma general lo hacemos con diagrama en árbol, y simplemente planteo uno para que lo intentéis hacer vosotros. Por ejemplo, imaginaros que nos dicen lo siguiente: la probabilidad de que un alumno apruebe la asignatura de lengua es de 0,7, la probabilidad de que un alumno apruebe la asignatura de inglés es de 0,5 y la probabilidad de que un alumno apruebe la asignatura de lengua y de inglés, las dos asignaturas a la vez, ¿vale? Imaginemos que es de 0,4, ¿vale? Y lo que os pregunto a continuación es, primero, en el A, que me hagáis un diagrama de Venn. A continuación, os pregunto qué probabilidad tengo de que un alumno apruebe lengua o inglés. A continuación, os pregunto qué probabilidad tengo de que un alumno no apruebe lengua, ¿vale? Y tampoco apruebe inglés. A continuación, os pregunto por la probabilidad de que el alumno solo apruebe lengua. A continuación, os pregunto la probabilidad de que apruebe solo una asignatura. En el apartado F, os pregunto qué probabilidad tengo de que el alumno apruebe lengua si sabemos que ha aprobado, ¿vale?, inglés. Y en el G, quiero que me volváis a resolver este ejercicio, ¿vale?, con un cuadro de contingencia. Bueno, intentad hacer este pequeño ejercicio que es muy parecido al que nosotros hemos hecho antes, ¿vale? Y ya lo corregiremos posteriormente y además añadiremos algún ejercicio más de estos que por norma general resolvemos con conjuntos o diagramas de Venn. Muchas gracias y